Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de esta segunda semana ya de este módulo número 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo que un dato importante, especialmente de identificación en el caso de ustedes, bueno, de todos los que nos encontramos en este grupo, pero me refiero a que al momento en el que puedan solicitar información de algún tipo, es importante que tengan bien presente cuál es el grupo en el que se encuentran. En este caso, el grupo en el que están actualmente es el M2C1G59-052. Recuerden que conforme ustedes vayan avanzando durante el tercer módulo, por ejemplo, van a tener una nomenclatura diferente en su grupo durante su módulo 4 también. Entonces, ya es también cuestión de que por favor puedan revisar en dónde se encuentran para que de esta manera puedan ustedes como tal tener este dato, repito, especialmente y además de que pudieran pedir información, que sí lo tengan bien presente para que no vayan a confundirse. Estamos ya en esta segunda semana, como lo mencionaba, semana 2. Comenzó desde el pasado lunes 12 de febrero, hoy ya es 14, y vamos a finalizar el próximo 18 de febrero. Entonces, estamos en el ombligo de la semana, como de repente se le puede conocer, en este miércoles, y vamos a revisar qué es lo que vamos a tener en el espacio del día de hoy. Tenemos la secuencia de trabajo en la cual les comparto que tenemos como tal una bienvenida, un objetivo, que tenemos también una revisión de actividades y dudas y comentarios que ustedes pudieran tener con base a lo que han podido revisar hasta este momento. Actividades, foro, actividades dentro de lo que son las actividades formativas y también lo que son las integradoras, así como los recursos que les ofrece la plataforma, ¿vale? Ahora, esta bienvenida, objetivo, revisión de actividades, plagio, dudas y comentario es lo que tenemos el día de hoy. Para ustedes que pudieran tener como tal un... A ver, denme un momentito, por favor. Ok, para ustedes como tal que pudieran estar en este espacio, en la grabación realmente, porque ahorita no hay nadie en tiempo real. Entonces recuerden que si en este momento no pudieron mencionar sus dudas por alguna cuestión que tuvieran por ahí, pueden hacérmela llegar a través de la plataforma, en la mensajería o a través del correo. Se los menciono desde este momento para que por favor recordemos que las dudas, aunque parezcan muy chiquitas, son muy importantes de mencionar porque en ocasiones esa misma duda no nos permite avanzar en la actividad que estemos realizando. Ahora, el objetivo de este espacio, y les continúo invitando a participar, es que por favor vayamos mencionando y también hablando dentro de estos espacios, es decir, mencionando una pregunta, proporcionándole al compañero o compañera una sugerencia, recordando que como es un espacio dentro de Prepa en línea, que es justamente en línea, que es virtual, cuando ingresamos a estos espacios, tenemos esta comunicación en tiempo real, entonces facilita muchísimo la resolución de dudas y también poder intercambiar comentarios. Podemos estar por aquí también interactuando, entonces es muy bueno que se pueda ingresar a estos espacios. Ahora, tengo por acá reglas de etiqueta. Las reglas de etiqueta son porque una vez que ustedes pueden ingresar como tal, es que podemos tener distintas reglas porque al momento en el momento en el que ustedes entran, entonces podemos como tal aplicarlas porque aquí es en donde vamos a estar intercambiando ideas. Pero, denme un momento, por favor.
Ok, entonces mencionaba que las reglas de la etiqueta nos pueden ayudar muchísimo porque al ser varias personas dentro de una sesión, entonces podemos para que al interactuar respetemos toda la cuestión de la comunicación y que esto mismo nos permita como tal intercambiar ideas de una manera ordenada y también, por supuesto, manteniendo la como tal organización y que no nos vayamos a interrumpir dentro de esto. Ahora, les presento este cuadrito como tal. Son 1, 2, 3, 4 espacios en los cuales vamos a tener. Perdón, tengo algunos problemas con la plataforma. En este momento no está alguno o alguna de ustedes para que pudiera indicarme que me esté escuchando. Entonces, espero que sí se esté grabando como tal el audio, porque aquí me aparece que se sigue grabando, pero también es importante que yo pudiera aquí saber que sí me están escuchando, que sí están viendo la presentación. Y bueno, al finalizar voy a revisar para que en caso de que hubiera algún error, entonces yo pudiera como tal resolverlo para que ustedes tengan esta grabación en sus manos y les ayude dentro de la realización de esas actividades. Ahora, como tal les mencionaba que este cuadrito está dividido en cuatro y que nos permite visualizar como tal las actividades que hay que realizar a lo largo del módulo. Dentro de lo que es, entonces nos vamos a encontrar con que ya pasamos por la primera semana. La primera semana, recuerden que va de la mano con la unidad número 1, que es comunicar y aprender para lograr metas personales. Para esta segunda semana nos encontramos dentro de lo que es la unidad número 2, que recuerden, y por acá también les presento, que se llama leer y escribir para aprender. Y que una vez que finalicemos con esta misma, vamos a llegar hasta la unidad número 3, que justamente va a ir dentro de lo que es la semana número 3 y que una vez que finalicemos eso, vamos a pasar a la semana de la integración, que es la semana número 4, que ya sería la última. Pero bueno, antes de adelantarnos, llegamos a lo que es esta segunda semana en la cual tenemos distintas actividades a realizar. Recuerden que todas las actividades que nos plantea como tal la plataforma es porque ya hemos revisado como tal las unidades. Entonces, dentro de lo que es esta unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, nos vamos a encontrar distintos temas que nos permiten, perdón, estoy conectando el cargador porque aquí me indica lo de la batería. Ok, nos indica como tal que esta unidad número 2 va a tener dos actividades diferentes, que son actividades integradoras. Denme un momentito más, por favor.
Ok, entonces nos encontramos aquí con estas dos actividades integradoras para entregar dentro de lo que es esta segunda semana. La primera es selección de textos e ideas aplicables y la segunda es la de el resumen. Dentro de estas dos actividades, recuerden, perdón, va a ir de la mano con lo que es la unidad número 2. Entonces, antes de realizar como tal las actividades integradoras, tenemos que revisar los recursos, porque cuando tenemos ya la revisión de los recursos, ya tenemos el conocimiento base, entonces es más sencillo que podamos avanzar a realizar las actividades en sí. Así que, ya que vemos esto, les comparto que la unidad número 2 se llama Leer y Escribir para Aprender. Tiene un propósito en el cual ustedes van a leer diversos tipos de texto. Recuerden que cuando pudieron revisar justamente los distintos tipos de texto, son varios, tienen distintas características que nos van a permitir como tal identificarlos y además, una vez que los podemos identificar, vamos a comprenderlos y vamos a elaborar distintos resúmenes. ¿Por qué? Porque el resumen va a ser una herramienta para poder comprender lo que contienen esos textos, de tal manera que cuando finalicemos como tal de leerlos, entonces ya podemos como tal comprenderlos de una mejor manera todavía mayor a como los habíamos comprendido al inicio. Entonces, todo esto es lo que nos los va a permitir como tal. Así que voy a presentarles las actividades. Quisiera que estuviera alguien por aquí para que me pudiera decir si ya está visualizando como tal la pantalla, porque también eso es súper importante. Pero bueno, voy a compartirla y posteriormente voy a esperar unos minutitos porque en ocasiones con esta cuestión de la plataforma, bueno, más bien de lo que es Teams, tarda un poquito en cargar, así que voy a esperarme un poquito para que ustedes puedan verlo. Repito, lo van a estar viendo como tal en la grabación, pero vamos a esperar a que se pueda compartir. Adriana, Ángeles, bienvenidas a este espacio. ¿Logran escucharme y ver la plataforma? Hola, buenas tardes. Sí, maestra, logró escucharla y ver la plataforma. Muchas gracias, Adriana. Ok, Ángeles, ¿también es tu caso o hay alguna intermitencia en alguna de las dos partes? Sí, asesora, ya logro escucharla. ¿También ves la plataforma? Sí, Ok, antes de que pueda avanzar, cuéntenme por favor, porque ya vi todo el inicio de la presentación, pero cuéntenme por favor cómo van ustedes con sus actividades, ¿les surgió alguna duda? ¿Está todo bien? Las escucho. Recuerden levantar la manita como parte de la dinámica que está en la parte de arriba, que es por ejemplo como ahorita yo la estoy levantando para que llevemos un orden. Ok, vamos a escuchar primero a Ángeles. apenas estoy en el proceso de las lecturas, maestra. Bueno, ahorita estaba haciendo algunos ejercicios, ya ve que nos subieron algunos links sobre la ortografía del punto, punto y coma, y signos de admiración y interrogación. ¿A las lecturas te refieres a la actividad integradora número 3 o a cuál es? Sí, a la 3. Ok, ¿alguna duda hasta el momento de las instrucciones que comparte la plataforma para elaborar esa actividad? Nada más solo cómo identificar el tipo de texto.
Es lo único que tengo aún dudas. Ok. Gracias, Ángeles. Adriana, ¿quieres participar? Sí, Adriana, te escuchamos. Bueno, yo también nada más todavía voy leyendo los recursos. Sí, ya abrí la actividad. Noté que hay varias lecturas. De esas lecturas son a las que uno tiene que leer y ver lo que nos está pidiendo y hacerlas, ¿no? Pero todavía no tengo dudas hasta el momento. Ok, gracias, Adriana. Gracias a ambas. Bueno, entonces me comentaban que ya pueden ver la plataforma como tal, entonces ya pueden visualizar esta actividad integradora número 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, como ya podemos identificarlo como tal, tenemos por aquí que esta actividad se va a realizar de la siguiente manera. Se las comparto porque, bueno, ustedes están en tiempo real, ya me comentaban una de las dudas que tiene, por ejemplo, su compañera Ángeles, pero quizá para ustedes que puedan estar viendo esta grabación también pudieran tener dudas de cómo realizar la actividad, porque hasta el momento han sido muy pocas entregas. Entonces vamos a avanzar para que podamos tener una noción más grande o incluso se vayan despejando las posibles dudas que pudieran tener para resolverlas y que puedan avanzar en su actividad. Ok, esta actividad más que nada va a permitir que tengamos a la lectura muy presente, ya que la lectura como tal permite que se produzcan distintos beneficios. Entre ellos vamos a encontrarnos que estimula la imaginación, también la creatividad, la concentración, la empatía y muchas cosas más que ustedes puedan distinguir en sí mismos o en sí mismas con base a las lecturas que pudieran tener en su vida cotidiana. Dentro de todo esto, también hay que tener súper en cuenta que cuando hablamos acerca de los textos, por ejemplo, vamos también a permitirnos elegir un texto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, con respecto a los distintos intereses que pudiéramos tener, va a permitirnos seleccionar una lectura que nos interese como tal en lugar de una lectura que quizá no nos llame mucho la atención, porque en ocasiones no es que no nos guste leer, sino que no hemos encontrado una lectura adecuada. Y aquí, por supuesto, vamos a tener que los textos no solamente son de un solo tipo, sino que son distintos. A ver, denme un momentito, por favor. Ok, entonces les mencionaba que cuando hablamos también acerca de la lectura, por supuesto que vamos a permitirnos explorar los distintos grupos de texto que hay para que sepamos cuál es el que pudiera llamarnos más la atención y que ese sea el que podamos seleccionar para leer y que la lectura no se vuelva pesada. Entonces, el propósito como tal de esta actividad es que cada uno y que cada una de ustedes pueda analizar en sí cuáles son esas características de 4 distintos tipos de texto con la finalidad de que ustedes puedan rescatar ideas principales del mismo. Pero antes de que comiencen a poder identificar todas estas ideas principales, puedan, como tarea primordial, elegir un texto de acuerdo a lo que les llame la atención y los intereses que ustedes tengan de manera particular. Lo que necesitan para llevarla a cabo es primero identificar una lectura de su interés, es decir, van a ser bien honestos con ustedes mismos, con ustedes mismas y decir, a ver, esta lectura como que sí me llama la atención por el título, pero a lo mejor por el tipo de texto quizá no tanto, o viceversa. Entonces, deben ser muy honestos con ustedes y permitirse explorar qué es lo que les puede gustar en una lectura y qué es lo que no les gusta. Lo siguiente es que empleemos distintas estrategias de lectura. Recuerden que cada quien también va a identificar cómo es que lee y con base a esa lectura puede permitirse mejorarla.
También vamos a utilizar el reconocimiento de la estructura de un texto, es decir, vamos a identificar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, cuál es el final o el cierre, y vamos a pasar a identificar las características de diversos tipos de texto. Es decir, cada tipo de texto va a tener como tal distintas características que justamente le va a permitir ser ese tipo de texto. Después vamos a pasar a elaborar esquemas o resúmenes porque con ello vamos a ir rescatando ideas principales y secundarias del texto que hayamos seleccionado. Y finalmente vamos a utilizar el Internet como fuente de consulta porque vamos a investigar unos datos. Ahora, ¿qué entregaré? Recuerden que la recomendación que les da desde el inicio de estos espacios es que por favor no se queden con el que entregaré porque realmente es un resumen de qué es lo que hay que entregar de actividad y en ocasiones si únicamente nos basamos en esto, entregamos una actividad muy incompleta. Entonces nos vamos a ir hasta cómo lo realizaré. ¿Cómo lo realizaré? Paso número 1. Van a elegir una lectura de los 4 tipos de texto. ¿Cuál? Aquí hay 4 tipos de texto: científico, informativo, periodístico, literario. Y ustedes tienen 2 opciones de cada uno. Es decir, al final del día tienen 8 opciones. No van a seleccionar 4 opciones. Es decir, no van a seleccionar uno de científico, otro de informativo, otro de periodístico y otro literario. No. La instrucción menciona una. Entonces, de esas 8 opciones, solo van a elegir una opción. ¿Ok? Ese es el primer paso. Ya que ustedes eligieron una, nos vamos a ir a nuestro procesador de textos y vamos a abrir un documento nuevo. ¿Voy siendo clara hasta este momento? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a avanzar y vamos a encontrarnos con esta segunda parte. Dice 2. Analiza el texto que hayas elegido. Para ello, identifica y escribe los siguientes elementos. Ejemplo, si yo seleccioné la opción 1 del periodístico, ¿cuál será el título? Opción 1 del periodístico. ¿Cuál será el título? ¿Quién de las dos puede decirme? ¿Ángeles? La movilidad como un derecho. Ok, muy bien, muchas gracias. Justamente este sería el título. Entonces, primero, si yo ya elegí esa opción número 1, me voy a quedar con que es la movilidad como un derecho. Autor. Si yo elegí la opción 2 del texto informativo, ¿cuál será el autor? Opción 2 del texto informativo. Recuerden levantar la manita. Ángeles, ¿sí? BBC Mundo. BBC Mundo. Ok, muy bien. A ver. Ok, muy bien. BBC Mundo. Perfecto. Ok, entonces vamos identificando justamente esos datos porque eso va a depender de cuál texto elijan ustedes. Fecha de publicación. Si yo elijo la opción número 2 del texto literario, ¿cuál será la fecha de publicación? Ok, Adriana. Adriana. 19 de febrero del 2014. 19 de febrero del 2014. Ok, Ángeles, ¿qué dices tú? 19 de febrero del 2014. ¿Por qué sería 19 de febrero del 2014?
Porque en la siguiente fecha dice consultado el 9 de noviembre. Ok. Solamente les recuerdo algo. Podemos como tal abrir esta opción. Vamos a abrirla. La noche boca arriba. Si ven en la parte de arriba como tal, únicamente tiene dos datos. Tiene el título y tiene el autor. Aquí contiene todo el escrito. Y al final otra vez aparece título, digitalización y revisión 3. Pero si buscáramos en internet, ¿creen que esa es la fecha que nos aparecería? Ahí es justamente lo que hay que tener bien presente, porque son datos que podemos investigar en Internet. Como ustedes lo recordarán, hasta la parte de arriba, en lo que voy a necesitar para hacer esta actividad, nos pone como último que vamos a utilizar el Internet como fuente de consulta. Dentro del módulo 1, a ustedes les brindaron distintas opciones para poder identificar una fuente confiable y una fuente que no lo es. Entonces, parte de la tarea que ustedes tienen también es buscar esa fecha de publicación. ¿Por qué no? Esta que aparece aquí, que es 19 de febrero del 2014, no es correcta. Es decir, de publicación, no. Entonces, aquí justamente dice consultado 9 de noviembre, es diferente que alguien haya digitalizado y haya subido el documento, por ejemplo, el 19 de febrero del 2014, a que se haya escrito y se haya publicado la noche boca arriba en esa fecha. Entonces, lo correcto por escribir, si nos quedamos con este, es este SF. ¿Alguna de las dos tiene una idea de qué significa SF? No, maestra. Ujú. Ok. No, yo tampoco. Ok, es importante que revisen el manual de citas y referencias porque ahí les va a indicar muchos datos que les van a ser bien útiles para elaborar referencias y citas, especialmente para evitar el plagio. Pero como tal, nos vamos a encontrar que SF significa algo muy, entre comillas, simple. S sin F fecha. Entonces significa sin fecha. ¿Por qué? Porque si abrimos el documento, no nos aparece como tal una fecha. Entonces, si lo que estamos referenciando es este documento como tal, no nos está dando ese dato, no nos está brindando ese dato de publicación. Por eso es que se omite dentro de la referencia que aparece aquí. Así que podríamos ponerle SF, que significa sin fecha, o podríamos irnos a internet y buscar cuál es la fecha en la que fue publicado. Después, una duda que tenían era tipo de texto. Esto es muy sencillo. Aquí arriba tenemos dos columnas. La primera dice tipo de texto y la segunda dice lectura. Si yo elijo cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina, ¿cuál será el tipo de texto que es? Ángeles, Informativo. informativo. Ok. Informativo. ¿Por qué? Porque recuerden que justamente aquí nos dice en la primera columna tipo de texto. Entonces ya lo único que hay que hacer es identificar como tal en qué sección se encuentra. Y listo, ya lo tendríamos.
Así que ya ustedes van a elegir como tal un texto y se van a ir en la columna de a un lado y ya es en donde dice cuál es el tipo que es. Lo que a ustedes les va a quedar, porque recuerden que hay que revisar primero los recursos antes de realizar como tal la actividad, es que dentro de este primero nos encontramos con que dice características de tipo de texto. Entonces, el tipo de texto literario va a tener unas características y así nos vamos a ir con todos los demás. Entonces, lo que va a quedar es que ustedes realicen la revisión de sus recursos y que puedan citar y referenciar esos recursos para decir cuáles son esas características o que busquen a través de Internet qué es un texto literario y cuáles son sus características. Pero recuerden que si están tomando esa información de Internet, tienen que colocar citas y referencias porque si no cuenta como plagio. Y listo, habremos terminado como tal con esta primera parte. Después nos pide elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Aquí va una pregunta para ustedes. ¿Qué entienden que es un resumen? ¿Ok, Ángeles? Las ideas más importantes del texto. ¿Cómo? Lo más importante de un texto. Ok, pero ¿cómo se escribe? Me refiero Bueno, lo a... que yo le entendí es que tienes que, bueno, leer el texto y escribir con tus propias palabras. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, parte del, cuando hablamos de un resumen, recuerden que cuando vamos como tal a escribir un resumen, entonces vamos a asegurarnos de que sean nuestras propias palabras y que si vamos a tomar las palabras de otra persona, es que vamos a hacer citas. Pueden ser citas directas, pueden ser citas indirectas. Y dentro de esto, por supuesto, nos vamos a permitir como tal revisar el manual. ¿Ok? Para aquellos que quizá pudieran tener la duda, ¿alguna de ustedes ya revisó el manual? ¿El manual de citas y referencias? ¿O todavía no? Es necesario que me lo digan, por favor, para que pueda yo saber si avanzo con eso o no. Perdón, perdóneme. En el módulo pasado nos ofrecieron un manual de citas y referencias y la verdad es que le di una leída rápido, pero no sé, no he leído si en este módulo nos proporcionaron otro. Está en el aula, entonces no lo conocen, ok. Cuando ustedes ingresan a su aula, van a encontrarse con la parte de hasta arriba antes de la semana 1 con algo que se llama introducción. Y ahí abajo dice manual de citas y referencias. Le dan clic y automáticamente se va a descargar. Lo van a abrir y es este. ¿Ya lo pueden visualizar o todavía no? Sí, ese sí lo leí. Ok. Entonces, cuando hablamos de citas, están aquí. Tenemos citas cortas y citas largas. Para aquellos y aquellas que estén viendo la grabación, por favor aquí traten de, en caso de que no se quede claro, que no se aclara yo, que les genere dudas, mándenme un mensaje para que pueda explicarles, porque sí es bien importante que tengamos claras qué son unas citas y qué son las referencias, porque a veces se confunden y se entiende que una referencia es lo mismo que una cita o que una cita es lo mismo que una referencia o incluso intercambian el concepto de ambas. Entonces, una cita es que si yo
voy a tomar palabras de alguien más, lo voy a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí está. Vamos a bajar. Cita directa corta. Como indica Carlino, aquí es el autor. Carlino sería el autor. Estoy viendo desde aquí. ¿Ok? 2005 entre paréntesis, página 69. 2005 porque fue el año en que se publicó, página en la cual se encuentra esta frase. Entonces, para decir que esto que voy a decir a continuación no lo dije yo y lo dijo Carlino, lo voy a poner así, como indica Carlino, 2005, página 29. O podría decir, como menciona Carlino en el año 2005, y ya le pongo entre paréntesis P69, y ya abro comillas, porque estas comillas indican que aquí al abrirlas ya estoy como tal diciendo que esas palabras que pongo no son mías, son de Carlino. Así que, como indica Carlino, 2005, página 69, leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. Entonces, se cierra paréntesis porque ya a partir de este punto yo puedo seguir escribiendo con mis propias palabras y ya no es necesario abrir esas comillas porque yo ya dejé claro que esa frase es de Carlino, no es mía. ¿Ok? Y cita directa larga, aquí nos indica como tal, entonces, que vamos a colocarla de manera diferente a como pusimos la primera, que es la cita corta. Aquí vamos a tener también bastante cuidado que sí sigamos estas normas, porque de esta manera lo estamos haciendo de manera correcta, estamos evitando el plagio y no vamos a tener ninguna penalización. Recuerden que realizar como tal un plagio tiene una penalización. Así que la paráfrasis es que yo utilice estas mismas palabras de aquí arriba, pero sin copiar y pegar tal cual, sino más bien que yo explique con mis propias palabras, cambiando quizá incluso el orden de esas palabras para que yo pueda explicar lo que yo comprendí. Pero dentro de eso, entonces voy a encontrarme con que igual dentro de un paréntesis voy a colocar los datos de quién está diciendo eso. Es decir, no voy a decir yo digo que tal, 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 tal y voy a hacer mi paráfrasis porque estoy cometiendo plagio. En cambio, voy a terminar, voy a hacer mi paráfrasis y voy a cerrarlo con mi paréntesis para que dentro de ese paréntesis le esté dando crédito al autor o autora del texto que yo estoy tomando como tal. Esas son las citas, son las palabras como tal. Para hacer las referencias, también vienen estos ejemplos. Aquí nos indica la estructura general, aquí nos indica, por ejemplo, de qué manera se van a acomodar, nos indica y nos da ejemplos también de URL, de DOI. También nos van a decir qué hacer si hay como tal una información completa. Por eso les preguntaba si ya lo habían revisado, porque por ejemplo me comentaban que no saben qué significa SF, pero aquí nos indica elemento faltante, fecha, solución. Proporciona la autoría, escribe S.F. luego el título y la fuente. Entonces sería autoría. Abro paréntesis, S.F, que significa sin fecha, cierro paréntesis, título, aquí como ven está en cursiva y tiene la fuente. Entonces, son las soluciones que nos va dando Prepa en línea. Si, por ejemplo, nos falta la autoría y la fecha, nos falta la autoría y título, fecha y título, autoría, fecha y título, fuente. Entonces, aquí es de donde podemos ir obteniendo esta información que nos va a ser muy útil, repito, a la hora de elaborar como tal nuestras referencias, porque entonces ya no vamos a estar cometiendo como tal el llamado plagio y le vamos a estar dando soluciones a los problemas que se nos pudieran presentar. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda que pudiera haber surgido por este manual? No, no, asesora. ¿Ninguna? No, ninguna. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ya que no hay ninguna duda como tal,
vamos a avanzar. Me voy a regresar a la elaboración de las actividades porque ya llegamos hasta esa parte de la cuestión de los resúmenes. Entonces, como recordarán, nos habíamos quedado justamente en esta parte que decía elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Entonces, un esquema, por ejemplo, si ustedes quieren elaborar un mapa conceptual de que se puede, se puede. La cuestión acá es que se tenga bien claro qué es un mapa conceptual. Si lo que vamos a hacer es poner el título en medio y sacar 4 cuadros de texto que tengan información sobrecargada, no es un mapa conceptual y ahí se los voy a señalar. Si vamos a hacer un diagrama de flujo, debemos tener bien presente qué significa cada una de las figuras, porque si no, no estoy elaborando un diagrama de flujo y estoy colocando información y figuras al azar, porque justamente recuerden que el diagrama de flujo permite que una idea vaya detrás de otra, porque llega un flujo constante de las ideas, y si no es así, entonces no le estamos dando claridad a las ideas que obtuvimos del texto seleccionado. Así que ahí, por favor, tengan bien presente que si van a elegir la parte del esquema, está muy bien, pero tengan muy presente qué tipo de esquema es, cuáles son sus características y que las estén cumpliendo al momento de elaborarlo. Lo siguiente es que puedan realizar un resumen, es decir, ¿es un resumen o un esquema? Entonces ustedes deciden, esquema, ok, voy a hacer un diagrama de flujo, ok, voy a buscar qué significa cada forma y voy a buscar cómo implementarlo en mi esquema. Si en cambio elijo un resumen, por supuesto que también va a tener como tal un sentido, porque dentro de un resumen, como lo acaban de mencionar sus compañeras, para ustedes que estén viendo la presentación, entonces tienen que notar que el resumen va a contener ideas principales, ideas secundarias, pero también debe haber referencias, va a haber citas y por supuesto que esto nos permite brindarle el crédito correspondiente al autor o la autora que acabamos de leer. Siguiente paso, paso número 4. Van a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas de por qué les interesó esa lectura. Si les interesó porque ya habían leído algo de ese autor, si les interesó por el título, por lo que sea que les haya interesado, ustedes lo van a colocar ahí, ¿vale? Después van a mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura que hayan utilizado para realizar su actividad. Por ejemplo, si yo voy a mencionar y describir mi estrategia, no le voy a poner como, por ejemplo, estrategia subrayar y ya, sino que voy a poner subrayar las ideas que tal. Voy a ir describiendo cuál es el proceso que me permite como tal utilizarlo como una estrategia de lectura. El punto número 5, el punto número 6 nos indica que hay que mencionar al menos 2 nuevos conocimientos que hayan adquirido a partir de las lecturas que realizaron. Es decir, ustedes van a llevar a cabo la lectura y van a decir, ok, de esta lectura aprendí esto y esto y esto y esto. Recuerden que aquí en estos 2 pasos, el 5 y el 6, dice al menos. Si ustedes quieren mencionar más de 3 estrategias, está perfecto. Si mencionan menos, recuerden que van descontando puntos. Después dice, menciona al menos 2 nuevos conocimientos. Ustedes pueden incluso colocar 10 conocimientos, pero no menos de 2 porque es lo que nos está solicitando la plataforma. Y por favor recuerden que en esta parte de cómo se evaluará nos indica la rúbrica. Entonces ustedes pasan el cursor encima de la palabra rúbrica y se pone de color verde porque es lo que nos va a permitir como tal revisar cuáles son los puntos que estamos cumpliendo y cuáles pudieran ser aquellos que nos falten para entregar una actividad completa. ¿Voy siendo clara? ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna duda. ¿Ninguna duda? Ok, entonces vamos a revisar como tal la actividad integradora número 4. Aquí está. ¿Sí se alcanza a visualizar? Sí. Sí. Ok. Esta como tal se llama el resumen.
Aquí ya vamos a retomar como tal el resumen propiamente. Nos dice, el resumen vamos a utilizarlo como una estrategia para que podamos comprender cuáles son las ideas de un autor, es decir, todo lo que está expresando y que también podamos extraerlas sin que perdamos esa idea original del autor o la autora. Cuando lo utilizamos como lector vamos a demostrar que comprendimos el texto, ya que vamos a tener la capacidad de redactar uno nuevo tomando como base las ideas de aquel. Entonces, tenemos aquí un propósito. El propósito es que podamos identificar una lectura que sea de nuestro agrado con el objetivo de que redactemos un resumen sobre ella y podamos invitar a otras personas a leerlo. ¿Qué necesitamos para llevarlo a cabo? Vamos como tal a identificar ideas principales y secundarias de un texto. Vamos a identificar una lectura de interés, porque aquí también vamos a tener distintas lecturas. Vamos a escribir un resumen. Vamos a redactar con buena ortografía y vamos a usar herramientas para grabar un video o audio. Ya que vamos a utilizar esta herramienta, también vamos a exponer de manera oral y vamos a organizar, por supuesto, nuestro tiempo para redactar los distintos textos. Ahora, dice que entregaré un documento en un procesador de textos con el resumen de una obra literaria que hayas elegido, así como el enlace a la grabación en audio o video exponiendo el escrito que tú realizaste. Aquí dice, ¿cómo lo realizaré? Dice, lee uno de los textos que se enlistan a continuación y nos aparecen 1, 2, 3 textos. Ustedes van a decidir otra vez uno de esos textos, solamente uno. Tienen ahí 3 opciones, ustedes deciden cuál prefieren. Después van a descargar un documento. Como recordarán, en la actividad integradora número 3 no descargaron ningún documento, pero para este sí. Van a dar clic en donde dice el resumen y se va a descargar un documento. Ok, me indican cuando puedan visualizarlo, por favor. ¿Aún no lo pueden visualizar? No, Ok, vamos a esperar entonces. Ya se puede visualizar. Bueno, yo. Ok, muy bien. A ver, ¿alguna de las dos activó su micrófono? No supe cuál fue la que dijo yo. Yo, Adriana, perdón. Ok, muy bien. Gracias, Adriana. Ángeles, ¿tú también ya lo puedes visualizar? ya. Ok, muy bien. Muchas gracias. Denme un momentito, por favor. Ok, entonces, vamos a avanzar. Este es el documento que recuerden, se descarga de la plataforma. Aquí nos indica como primer paso, 1, nombre y autor del texto elegido. Entonces, esto va a depender de cuál haya sido el texto que hayamos seleccionado. Aquí es en donde lo vamos a colocar. Vamos a poner punto número 2. Después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste ese texto sobre los otros 2. Y aquí es en donde también vamos a colocar cuál fue el motivo, razón o circunstancia que nos hizo seleccionar ese texto. Esto recuerden que es bastante personal, es decir, cada quien tuvo motivos distintos o incluso parecidos para seleccionarlo, pero es donde lo vamos a describir. Después nos vamos a la siguiente tabla. En la siguiente tabla nos dice, investiga sobre el contexto del autor y completa la siguiente tabla. Aquí recuerden, por favor, que hay que utilizar fuentes confiables para obtener esta información. Entonces nos aparecen 6 ámbitos: familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. Si elegimos, por ejemplo, el texto de Carlos Monsiváis, entonces vamos a investigar cuál fue el ámbito familiar de Carlos Monsiváis, cuál fue el ámbito académico, el económico, el político, cultural y bélico.
Es por ello que hay que realizar como tal esta investigación exhaustiva para saberlo y colocarlo en esta descripción. Recuerden que si van a copiar y pegar lo que un autor nos está dando dentro de un texto, se tiene que colocar como una cita directa y si hay paráfrasis, también. Eventualmente, al final del documento, entonces vamos a tener varias referencias porque utilizamos distintas citas. Así que es así como podemos ir avanzando. Después nos dice, para comprender tu texto, responde las preguntas siguientes. Y entonces nos encontramos con 1. ¿Cuál es la idea principal? Por supuesto que antes de responder estas preguntas, primero vamos a leer el texto, porque si no, no las vamos a poder responder. Vamos a poner cuál es la idea principal, después vamos a colocar cuáles son las ideas secundarias y finalmente vamos a escribir las palabras clave. Una vez que ya tengamos como tal esto, nos vamos a la siguiente, que nos dice que describamos de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Aquí recuerden, por favor, que es después de haber leído el texto que hayamos elegido, porque si no se nos puede complicar. ¿Ok? Nos indica también que realicemos como tal un resumen. Aquí, por supuesto, vamos a cuidar la acentuación, la puntuación y los tipos de palabras. Aquí vamos a escribir el título del resumen como tal. Y aquí abajito en donde está, escribe tu resumen de una cuartilla, nos está poniendo Arial 11. Se podría dejar de color azul o se pone de color negro. Lo que no hay que cambiar es el tamaño de letra, por favor. Y también procuren mantener el Arial porque de repente quieren agregarle como cierta edición, pero como estamos siguiendo algunas normas que ya nos trae como tal de tajo el documento, es la que vamos a permitir que siga para que sea comprensible en su mayoría. Y una vez que ya terminamos la parte escrita, ahora sí ya viene la parte oral. Nos dice, para finalizar, expondrás tu resumen en un audio o video, el cual debe cubrir las siguientes características. Duración, 2 a 3 minutos. Aquí incluso lo indica, ¿vale? Por si tienen duda de en dónde está, está aquí. 2 a 3 minutos. Introducción. En la introducción vamos a mencionar nuestro nombre, es decir, nos vamos a presentar, vamos a decir cuál es el nombre de la actividad, vamos también a colocar el propósito de la exposición, es decir, vamos a colocar por qué estamos exponiendo. Y después de que hayamos terminado esa introducción, ya nos vamos a la exposición del resumen, o que también se puede conocer como desarrollo o cuerpo. Aquí no se trata de que lean lo que escribieron, es decir, no van a leer lo que escribieron aquí arriba, sino más bien que ustedes, basándose en su propio resumen, van a exponer lo que hicieron ahí. Hagan de cuenta que es como de repente, si a ustedes les pasó que les dejaron una exposición y llevaban láminas, pero para que una exposición saliera bien no se podía leer la lámina o cartulina o lo que se pudiera llevar para exponer, sino más bien que tenías que explicar lo que llevaste para exponer. Entonces, lo que van a hacer como tal es exponerlo de esa manera. Es decir, si ustedes, por ejemplo, reciben un folleto en donde habla acerca de distintas licenciaturas y se lo quieren explicar a una persona que conocen, no le van a leer el folleto. Ustedes con sus palabras le van a decir, mira, y este folleto indica que hay esta carrera y que dura tantos años y que habla acerca de esto y esto y esto y pide tales requisitos, pero sin leer el folleto. Entonces es algo parecido aquí. No van a leer su resumen, sino que lo van a explicar con sus propias palabras, porque sí, ustedes lo escribieron y son sus palabras, pero también nos va a permitir que a través de esta exposición podamos trabajar la cuestión de la oralidad con nuestro volumen, con la velocidad en la que hablamos, con la entonación que le damos a nuestras palabras y que nos permita ir mejorando todavía más. Entonces, hasta aquí vamos con la exposición. Finalmente, vamos a tener una conclusión en la cual mencionen cuál es la intención del texto y un nuevo aprendizaje. Recuerden que aquí arriba escribieron la intención del texto. Entonces la pueden retomar para explicarla. No leerla, explicarla.
Una vez que hayan concluido ya con esa parte, van con el último que dice vínculo. Si grabaste un audio, súbelo a una nube y genera el enlace para compartirlo. Si hiciste un video en YouTube, copia el enlace en el siguiente recuadro. Entonces, si ustedes hicieron un video en YouTube, únicamente van a asegurarse de que primero sea público. Porque si no es público, entonces no vamos a poder visualizarlo. Ok, bueno, yo no voy a poder visualizarlo y no voy a poder como tal asignar una calificación a ese video si no lo puedo revisar. Entonces, eso es lo que van a fijarse primero y ya después copian el enlace y lo pegan en su documento, aquí en este, como tal. Si ustedes hicieron un audio, lo van a subir a la nube, por ejemplo, a Drive. Van a generar el enlace, también se van a asegurar de que la privacidad sea correcta, porque si lo suben, pero lo ponen en privado, yo no lo puedo abrir y no lo puedo escuchar. Entonces van a revisar esa cuestión y van a colocar aquí el enlace. Y si hay referencias, las pueden colocar aquí abajito. Ahora, ¿generé alguna duda con respecto a la elaboración de la actividad integradora número 4? Adriana. Sí, el audio o el video se puede, o sea, por si el audio lo podemos hacer en la plataforma de WhatsApp. Sí, pero tienes que subirlo a Drive. Ah, ujú. O el video igual en YouTube, igual lo tengo que compartir, ese lo tengo que compartir, ¿verdad? Igual. Sí, incluso si es un video, tienes ahí la libertad de subirlo a YouTube o subirlo a Drive, porque se puede compartir en ambos espacios. Ya eso lo vas a decidir tú, pero lo que sí es importante es visualizar cuál es la privacidad de ese audio o video para que se pueda revisar. Ok, esa era mi duda. Gracias. Sí, por nada. Ángeles, voy siendo clara. ¿Alguna duda que haya generado? ¿Algo que agregar? ¿Preguntar? No, ninguna asesora. Todo claro. Muy bien, gracias. Ok, entonces, como ya visualizamos eso, recuerden por favor que tenemos dos actividades formativas. Mm, Enseguida se las comparto. Solo déjenme terminar de compartir el documento Word. Ok, me indican cuando ya lo puedan ver, por favor. Ya lo puedo ver. Gracias. Ok, actividad formativa 4, leer para comprender. Una forma de valorar el aprendizaje de una lectura es a partir de preguntas. En esta actividad pondrás en práctica tus habilidades para la lectura de comprensión. Recuerden que cada una de las actividades formativas tiene 3 intentos permitidos, es decir, ustedes van a responder incluso hasta 3 veces, a menos que si ya tuvieron el porcentaje máximo, que sería 100, entonces ya no tienen que volver a responderlo como tal. Si ustedes tienen una calificación más baja y quieren mejorarla, lo pueden volver a intentar otras 2 veces, pero al final de esas 3 veces que lo hayan intentado, si no obtuvieron la más alta, o la límite más bien de la más alta, entonces se va a quedar la que haya sido más alta entre esas 3. No se promedia ni nada, sino que se queda como tal la calificación más alta. Y la actividad integradora número 3, que es la anterior a la 4, la actividad tiene como propósito que reconozcan los elementos que van a considerar al escribir un texto. Entonces, de igual manera, tienen 3 intentos permitidos, pueden ustedes enviarlo y van a quedarse con la calificación más alta que reciban al finalizar esos 3 intentos, en caso de no haber recibido la más alta. Si recibieron ya la primera, la más alta, ya no es necesario que vuelvan a hacerlo otras 2 veces porque ya no puede subir más su calificación, es decir, tiene un tope. ¿Ok? Y una vez que hayamos finalizado, recuerden guardar y enviar, porque en ocasiones únicamente la guardan, pero no la envían. ¿Alguna duda con la realización de esas actividades? Ninguna. No, ninguna.
Ok, voy a avanzar. Ya es como tal todo lo que tiene que ver con las actividades de esta semana de la plataforma, así que ya nada más vemos lo último de la presentación para que vayamos cerrando y ustedes continúen con sus actividades del día de hoy. Ok, entonces nos quedamos a... Ok, importante, recuerden revisar la rúbrica. Recuerden también que cuento con 24 horas hábiles para poder responderles y hasta 72 en cuanto a la entrega de sus actividades o más bien mi retroalimentación y mi calificación. Si les llega a ocurrir que reciben únicamente retroalimentación y no hay calificación, por favor me lo indican, porque puede haber por ahí un fallo o puede haber sido un error mío que hay que corregir. Entonces, por favor me lo indican. Y recuerden que para poder otorgar extensiones es máximo hoy. Entonces, si recibieron por ahí la indicación de que pudieran solicitar una prórroga, especialmente por la cuestión de los audios, tienen únicamente hasta hoy para enviármela porque es como está estipulado. Recuerden que únicamente se dan prórrogas en caso que se les indique o que ustedes la soliciten por alguna cuestión que sea justificable. Y listo. ¿Alguna duda que haya quedado? Adriana. Sí, haciendo tomando en cuenta lo que nos está comentando en este momento, es un ejemplo, es una pregunta que tengo, o sea, una duda que tengo. Por decirlo, envié el correo para pedir una extensión de tiempo y esa se contesta, dice 72 horas. No, No importa. 24, pero únicamente tienes que indicar el motivo. Ah, ya, ok. Recuerden que una extensión es que si le ponen, por ejemplo, la extensión, se presentan, indican cuál es el motivo por el cual se está solicitando la extensión para que sea más sencillo podérselas asignar una despedida y ya entonces se les indica de qué manera se entrega. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, por nada. Ok, entonces aquí si no tenemos ninguna duda más, Adriana, Ángeles, muchas gracias por haber ingresado al espacio, por haber respondido y listo. Nos vamos ya despidiendo porque ya terminamos con el espacio. El próximo será el día viernes. Igual la invitación se comparte en la pizarra de sesiones y esta grabación se sube apenas termine de ser cargada en la plataforma de YouTube. Así que les agradezco mucho, tengan una excelente tarde y les deseo bienestar. Hasta luego.